de qué se trata este proyecto digamos, de pena de muerte para asesinos de menores y violadores. ¿De qué se trata el proyecto? Bueno, en principio entiendo, como me lo han planteado muchas personas, que es un proyecto muy complicado ya desde la concepción, desde empezar a imaginar, ¿no? Que desde el Estado consintamos la eliminación de una persona, el asesinato de una persona, la decisión de parte de todos como comunidad de que esa persona deje de existir. Entiendo, como entendemos muchos, que es una decisión difícil, muy dura, pero más allá de que muchos de nosotros, y entiendo todos, somos defensores de la vida y nos cuesta mucho dimensionar que una persona deje de vivir, porque no están en nosotros, la enorme mayoría de nosotros no somos homicidas y no estamos a favor del asesinato. Sin embargo, entendemos muchísimos de nosotros también que hay situaciones muy particulares, extremadamente particulares, y que refieren a casos aberrantes. Y a esos casos específicamente es a los que nos referimos. Y digo aberrantes porque no debe haber una cosa, dentro de las cosas terribles que pueden pasar en el mundo algunas de las cuales nos enteramos, asesinatos, secuestros seguidos de homicidio, violaciones en masa. Ocurren todos los días cosas muy feas, muy, muy horribles, pero creo que no hay una cosa más espantosa que imaginarnos a una persona adulta, a una persona grande, violando y luego asesinando a una criaturita. Yo creo que de los delitos aberrantes que puede haber, entiendo yo, al menos desde mi concepción del mundo, y creo que nosotros como cultura también, que somos una cultura que protege, que siempre ha protegido a los más débiles, que nos hemos caracterizado por eso, porque tiene que ver con nuestras raíces cristianas y tiene que ver con nuestras tradiciones, nuestros valores más profundos. Bueno, cuando hay alguien que ataca a la niñez y ataca a las criaturas más vulnerables, obviamente ahí nos despiertan todas las alarmas y es por eso que yo pienso, en mi concepción de las cosas, pienso que ahí ya no hay una persona humana, sino lo que hay es un monstruo. Y bueno, y la verdad que entiendo, como entendemos muchos, que no queremos vivir con monstruos y entre monstruos. Y que entiendo que ese tipo de personas tienen que, luego de recibir un juicio justo, como todo el mundo, luego de llevar adelante todo el proceso, como corresponde a cualquier delincuente de cualquier ámbito y sobre cualquier tipificación delictiva, bueno, en esos casos específicos tiene que llevar la pena de muerte. Ahí ya ha ingresado Claudio, te damos la bienvenida. Había algunos inconvenientes. Sí, el vuelo no llegó bien a la provincia de Buenos Aires. Anda más rápido un avión que mi internet, perdón. Francisco, buenas noches, perdón por la demora. Hola, buenas noches. No, un gusto. Creo que Francisco tuvo más posibilidad de conectarse más rápido desde el sur que yo desde acá de la provincia de Buenos Aires. Igual. Una trampa de la telecomunicación. ¿Qué va a hacer? Qué bárbaro, ¿no? Una pregunta. No sé si los chicos lo hicieron, pero hace muy pocos días nos hemos enterado de el caso de una chiquita que fue abusada, como dice la ley, en manada, en su cumpleaños de 15. ¿Qué pasaría con menores que son abusados, que son los productores o son los abusadores? ¿Cómo sería el juzgamiento a esos chicos? No, a ver, lo que yo propuse y propongo es pena de muerte para los actos de violación seguida de muerte. Como en Estados Unidos. Esos son los casos rojos que se hablan. Bueno, esos son casos muy específicos. Reitero, yo no estoy en líneas generales a favor de la pena de muerte. No estoy a favor. No es algo que me genere agrado ni simpatía. Sí digo, pena de muerte para ese tipo de crímenes que yo creo que son totalmente intolerables. Más allá de que, por supuesto, sí, familiar de alguien que
recibe semejante castigo aberrante, ¿no? De como una violación grupal. Y si vos me preguntás a mí, y mi reacción es individual, es de provocarle la muerte a esa gente. Pero es mi reacción sanguínea y sobre la base de que todos defendemos lo que tenemos más cercano. Después está lo que como sociedad, como comunidad decidimos hacer. Y nosotros como país hemos adherido ya en la década del 70 y después lo reafirmamos en el año 84 al Pacto de San José de Costa Rica, que es un pacto para proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos de los estados parte. Y entre otras cuestiones, el artículo 4, que habla específicamente del derecho a la vida, de la protección de la vida de los ciudadanos, establece que la vida tiene que ser protegida desde el momento de la concepción. ¿Qué es lo que pasó en el Congreso la semana pasada? Que al debatirse el aborto y darse media sanción al proyecto de legalización y promoción del aborto en Argentina, se abre una ventana para que este tipo de cuestiones se puedan empezar a debatir. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a renunciar al pacto de facto, es decir, no haciéndolo de manera formal como corresponde, que sería a través de un proyecto legislativo que después habilite al Ejecutivo a mandar el renunciamiento con una carta específicamente a la OEA, bueno, o al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Bueno, Argentina, al renunciar de facto a ese artículo 4, a una parte, yo entiendo que podríamos renunciar a las otras partes. Pero, reitero, no para hacerlo absolutamente libre desde mi mirada. Obviamente, en una comunidad todos podemos tener distintas miradas. A mí me han dicho mucho estos días, la pena de muerte debería aplicar a políticos corruptos. Que yo lo entiendo, creo que el político que se corrompe es un traidor a la patria y tiene que ser castigado severamente. Claro, tiene que ser castigado como cualquier... La pena de muerte desde mi concepción, no. Desde mi concepción, no. Debería ser castigado como cualquier otro delincuente, pero no con pena de muerte. La ley, lo que pasa es que la gente está tan enojada al ver que ningún delito en la Argentina es castigado y sale de control. Sale de control. Sí, en realidad, Claudio, hay muchos delitos que son castigados. Lo que pasa es que en Argentina, lamentablemente, se castiga a los perejiles, ¿no? Que cometen delitos, que son delincuentes, ¿no? No claro, es que no dejan de hacerlo, claro. Arbitrariamente. Pero la realidad es que los grandes ladrones en este país, yo convivo con muchos de ellos en el Congreso de la Nación. Entonces, la verdad que eso genera una sensación de impunidad que es muy grave, porque cuando hay impunidad implica que hay algunos que tienen derechos superiores a los que tiene el resto. Y eso en cualquier sociedad genera mucho malestar, genera bronca, genera, bueno, sensaciones de que las cosas no están funcionando. Esa desigualdad, que es la única desigualdad grave para mí, que es la desigualdad ante la ley, porque después la desigualdad de oportunidades son cosas que pasan, qué sé yo. Todas las desigualdades son inclusive hasta bienvenidas, ¿no? Por suerte los hombres no somos iguales a las mujeres, porque así nos gustamos y podemos convivir y formar una familia y procrear. Por suerte las personas somos distintas, porque así en la variedad y en la riqueza cultural, bueno, podemos aprender y ser cada vez mejores. Por suerte no hay igualdades en ese sentido. Ahora, lo que es grave es cuando no hay igualdad ante la ley. Eso es grave y en Argentina se nota mucho, porque los grandes delincuentes están libres. Los grandes hacedores de daño en este país están libres. Entonces la sensación de impunidad es permanente. Por eso la gente también dice, bueno, que se termine todo de una vez. Entonces, consulta. Sí, perdón. No escucho bien. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí sí. ¿Esto significaría que de alguna manera no crees que es posible una reinserción social para la gente que comete este tipo de delitos? No, yo creo que hay delitos en los que sí hay un proceso de reinserción social que es bastante discutible en el sistema carcelario. Uno estudiándolo, analizándolo con distintos actores del sistema carcelario, uno ve que la reinserción no siempre es eficiente, no siempre es efectiva. Lo que yo pienso es
violadores de un menor, que después asesinan a ese menor, ¿no? Yo reitero esta imagen que es escabrosa, que es tremenda, que es difícil de comprenderla para personas que no estamos en ese submundo, pero un adulto aprovechándose de una criatura pequeñita sexualmente y después golpeándolo hasta matarlo. Yo creo que solamente pensar en esa imagen nos hace creer que es imposible, que no hay una posibilidad de que a alguien se le ocurra semejante barbaridad. Y es que a nosotros no lo podemos dimensionar porque no es humano lo que pasa ahí. Eso es, en términos, si se quiere, teológicos, es diabólico. Si se quiere, en términos más terrenales, es de un nivel de psicopatía irrecuperable. Y yo no sé si es recuperable o no. Lo que yo digo es, yo no quiero convivir con no quiero que esa persona vaya a hacer compras con un hijo mío, no quiero que esa persona se tome un colectivo con un hijo mío, con una sobrina, con un pariente, y no quiero que lo haga con el hijo de nadie, ¿me entienden lo que digo? Por eso es que, más allá de que esté la posibilidad humana de hacer los esfuerzos necesarios para insertar a esa persona, yo creo que esa persona es irrecuperable. Francisco, perdóname que te moleste, y perdón chicos que me metí tarde y le hago una pregunta. En 2016 se debatió en el Congreso el endurecimiento apenas y la creación de un banco genético de abusadores sexuales. Muy bien. De hecho, la presidenta y directora del INADI, Victoria Donda, votó en contra porque ella considera que los pedófilos son personas enfermas. Son personas que tienen una elección sexual como cualquiera de nosotros, pero son personas que tienen que ser tratadas como al tomar la pedofilia como una enfermedad y no como una bueno, ya me voy a acordar, y no como un torcimiento no como un acto criminal, sino como una patología. Exactamente. Sí. Entonces lo toman como un tema nomás que puede ser tratado en un hospital, bajándole la pena y la gravedad a lo que es el abuso sexual. Es muy diferente un pederasta a un pedófilo. El pedófilo es el que tiene deseos y no lo hizo, pero está a una liñita nomás para cometer un delito. A ver, lo que vos decías es esto de yo no quisiera. Bueno, pero en Argentina no hay un régimen como lo hay en los Estados Unidos o en los países de Europa en los cuales la sociedad vive un pedófilo, sale alguien de la cárcel y se trata de incorporar a la sociedad, pero la gente sabe dónde está el pedófilo. Acá no se quiere. ¿Cómo hacerlo? Porque creo que la gente también está desprotegida cuando directamente desde el Estado no le dan esas herramientas, ¿verdad? Ahí en nuestro país tenemos desde hace mucho tiempo una corriente ideológica que uno puede decir que es solamente garantismo, como una exacerbación de las garantías constitucionales y del debido proceso para que los delincuentes no sean sometidos en causas de manera injusta. Lo que se conoce como la gran ley Zaffaroni. Exactamente, que ahora es uno de los vocales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Uh-huh. Que ha sobrepasado nuestras fronteras y está a un nivel supranacional muy importante, el mismo Eugenio Zaffaroni. Pero esa corriente garantista tiene una base en concepciones, diría, neomarxistas de lo que son los fenómenos sociales. Y entre otras cuestiones, establecen que hay una lucha de clases en las cuales ponen al victimario, al delincuente, en un lugar de víctima de la sociedad que lo margina, que lo maltrata. Y entonces, desde esa concepción ideológica, dicen, bueno, al delincuente hay que acompañarlo, porque no es delincuente porque quiere, es delincuente porque no tiene plata. No es abusador porque quiere, es abusador porque tiene una patología.
Entonces, la realidad es que estas corrientes ideológicas solamente han producido más daño. El garantismo de que está en funcionamiento en Argentina solamente ha producido más delincuentes, solamente ha producido una exacerbación de los hechos criminales en Argentina. Hay que terminar de plano con el marxismo. Y cuando nos vengan las Donda y toda la gente de izquierda, porque no es solamente Donda, todo el kirchnerismo completo votó en contra de ese registro de violadores. Exactamente. Y no solamente el kirchnerismo, alguna gente dentro de Juntos por el Cambio también, porque la izquierda no es solamente, no está solamente en la cámpora. De hecho, muchos sectores peronistas están a favor de un registro de violadores. Entonces, no estoy hablando de peronismo versus macrismo, estoy diciendo que el progresismo es el culpable de este tipo de cuestiones, ¿no? Independientemente del partido político en el que esté. Es el progresismo con esa concepción que yo creo que es nefasta, ideológica del mundo, es el que está produciendo este daño. Y es contra lo que hay que ir. Y hay que decir las cosas como son. Yo sé que todo esto me produce a mí un gran desgaste porque hay mucha gente que me mira mal, me mira de reojo, tengo señalamientos internos inclusive, pero yo creo que son discusiones que tenemos que dar. Y las tenemos que dar como sociedad y hay que poner la cara. Porque si no callamos, lo que va a ocurrir es que siempre avancen estos que son políticamente correctos y que nos han llevado a la ruina moral, entre otras cuestiones, en Argentina. Y no hay que permitírselos. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para preservar nuestra comunidad y, sobre todo, reitero este concepto, a los más vulnerables, que son los que tenemos que cuidar. En algunos casos son las niñas, en otros casos son las mujeres adultas, porque no debe haber... A veces nos dicen que a mí me dicen machista, me dicen patriarcal, qué sé yo, me dicen cada pavada. Yo la verdad que no puedo comprender todavía cómo un hombre tiene la capacidad de violar a una mujer. No entiendo, eso no lo puedo comprender. Entonces, ¿cómo como sociedad, no digo solamente de las personas individuales, sino como sociedad, no buscamos herramientas para ser más efectivos cuidando a esas mujeres tantas veces vulneradas por monstruos, no por hombres? Francisco, vos, digamos, propones esto, que es muy razonable lo que estás comentando. Ahora estamos también frente a un sistema de justicia que tiene, digamos, falencias estructurales. ¿Cómo pensás que podría implementarse estas ideas, considerando estas ideas, ¿no? Que no es como una pena de muerte, como salir a decir, bueno, como algo que livianamente uno dice, bueno, hay que matar al que hizo tal, no, sino que con ciertas cuestiones que hay que considerar, pero ¿cómo pensás, considerando que todos entendemos que hay una justicia con muchas falencias estructurales, con una justicia que funciona en función del poder de turno, que eso lo sabemos, creo que comprendemos esa situación? ¿Cómo pensás que se podría estructurar este proyecto de ley considerando nuestro contexto? Nuestra sociedad no es la misma que Suecia, que la de Estados Unidos. En nuestro contexto, ¿cómo pensás que este proyecto o esta propuesta que vos proponés se podría implementar? Bueno, el máximo problema que podríamos tener aquí con la pena de muerte es que se le aplique la pena de muerte a una persona que no ha sido la que cometió el hecho ilícito, ¿no? Ese puede ser el más grave de los problemas, el único grave realmente, ¿no? Porque eso es absolutamente irreparable. Cuando uno se toma la decisión de terminar con la vida de una persona, ahí ya no hay vuelta atrás. Claro. Es el último creo que momento. en Estados Unidos hubo un caso, creo, que se descubrió años después, que se dio que se sabía que no era culpable la persona a la que habían condenado. Bueno, como a muchas personas que las han condenado y han pasado 20, 30, 15 años encarcelados y después se ha demostrado. Lo que yo digo es, en Argentina, hoy, el problema no pasa por eso. El problema pasa hoy en Argentina con la justicia, que dilata todo, que todos los procesos se hacen larguísimos, que muchas causas se han caído porque no han sido ejecutadas en los plazos en que corresponde, porque los jueces le ofrecen todo tipo de garantías en todas las instancias a los delincuentes. Y entonces el problema de la justicia hoy es un problema de que no imparte justicia, de que no le da a cada uno lo que a cada uno le corresponde. Y entonces el que está desprotegido no es el victimario, no es el delincuente, es la víctima.
y los familiares de las víctimas. Entonces, hoy el sistema judicial argentino es un sistema que le da al delincuente, le da un abogado, le da todos los debidos procesos de manera, lo pagamos nosotros, es decir, viene un delincuente, le pega un tiro a un chico, como el otro día el delincuente de la moto que le pega un tiro a un chico en la cabeza para sacarle la bicicleta y lo ejecutó en vía pública, a ese delincuente lo agarran. Hay que cumplir con todo. Primero necesitamos a la policía moviéndose para encontrarlo. Investigaciones, cámara de seguridad, toda la infraestructura que se monta para agarrar a un delincuente. Una vez que lo agarran, hay que darle todo el debido proceso para que se cumplan las garantías constitucionales al delincuente, al asesino que no tuvo ningún pudor en ejecutar en la cabeza de un balazo a un chico, ¿no? A ese hay que pagarle un abogado que lo pagamos entre todos nosotros. Hay que pagar el proceso que lleva adelante un juez, fiscal, defensor, en algunos casos jurados populares, con los edificios montados para eso, con todos los expedientes puestos a disposición de ese delincuente, para que una vez condenado lo llevamos a una cárcel para tratar de reinsertarlo. En la cárcel se les paga un sueldo que es generalmente más alto que una jubilación, se les da de comer todos los días con todas las comidas necesarias, se les da el techo, se les da protección médica, se les da, por ejemplo, en la cárcel de Cenillosa, acá cerca de Neuquén, se les da, tienen campos de deporte fantásticos para hacer ejercicio físico, tienen para aulas de primaria, secundaria, universidad, tienen para hacer todo tipo de cursos, tienen protección sanitaria completa, hasta odontología completa, es decir, se le brinda todo tipo de servicio para que esa persona se reinserte. Hoy el problema del sistema es que está puesto a disposición de los delincuentes y no está puesto a disposición de las víctimas. Entonces, la familia de ese chico de 30 años asesinado porque le quisieron robar la bicicleta y no pudieron, esa familia no va a tener nunca consuelo y no va a tener ningún reparo del Estado. El delincuente, que es perseguido y que nos lleva millones de pesos solamente encontrarlo, bueno, después nos va a llevar millones de pesos tratar de reinsertarlo. Así estamos con el sistema penal argentino. Es al contrario de lo que debería ser. Bueno, recordemos, ¿no?, el caso de Chocobar defendiendo al turista norteamericano, y Chocobar, de hecho, ha perdido el trabajo porque decían que excedió la fuerza. Pero es la persona que apuñala a otra no es delincuente, claro, sino que es una víctima del sistema. Es lo que expresan, ¿no?, la mayoría de los policías, que se sienten atados de pies y manos a la hora de actuar, de intervenir en una situación donde ellos tienen que actuar y que saben que si actúan pueden ir presos los policías en vez del delincuente, ¿no? Y no le quieren comprar la taser porque dicen que es un arma de tortura y no puede usar un arma porque si usa el arma es un asesino. Y entonces lo que ocurre, lo que pasó con el policía este año, que fue asesinado, que no tendría que haber estado nunca suelto, eso en plena vía pública por no poder utilizar las herramientas para defenderse. Y es por esto, porque estamos siendo perseguidos por esta corriente progresista miserable que no nos sirve a los argentinos. Tenemos que entender que como comunidad argentina, eso no nos sirve, no nos hace bien. Hay que desecharla. El socialismo, el progresismo es un cáncer, hay que desecharlo. Esas ideologías hay que desecharlas porque son las que nos traen a la situación económica que tenemos, a la situación social que tenemos, a la inseguridad que tenemos, porque no sirven para nada, son ideologías nefastas. Una pregunta antes de terminar, ¿puedo, Omar, Lince? Dale. Perdón si me ven enojado, pero bueno, a veces... Está, se entiende. Lo bueno que vive muy lejos. Una pregunta, ¿cómo ves para el 29 la maratónica sesión de senadores? Por el tema del... Bueno, no sé, tengo las mejores expectativas. La verdad que... ¿Crees que pueda repetirse lo del 18? Yo estoy rezando para eso. Estoy rezando para que el resultado sea negativo. Y la verdad que es un tema que me tiene muy angustiado, como a muchos otros argentinos, y a veces no me deja dormir. Pero bueno, hay que tener esperanza de que las cosas sean mejor mañana de las que son hoy.
Y si el proyecto llegara a aprobarse, al día siguiente, yo personalmente, como muchos otros, vamos a estar trabajando para derogar ese proyecto de ley. Claro, porque de hecho es anticonstitucional. Es absolutamente inconstitucional. Claro. Pero además de inconstitucional, es una cosa miserable pensar que desde el Estado tenemos que promover, eliminar vida de los más inocentes. Es una locura. Yo no lo puedo entender todavía cómo estamos discutiendo eso. Y no estoy juzgando a las mujeres que están frente a una situación delicada, porque yo eso no lo puedo juzgar, porque solamente lo entiende la mujer que lleva adelante un embarazo que no desea tener. Pero nosotros como sociedad no podemos estar discutiendo esto. No podemos discutir si matamos o no a una criatura. No lo podemos discutir. Me parece un primitivismo.